Ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, me va a servir para evaluaciones de textos. Cosas no es igual a cosas y me aparece falso. ¿Por qué cosas es igual a cosas? Entonces si le quito una S, y ahora sí me está diciendo que es verdadero, porque cosas no es lo mismo que cosa, porque obviamente tiene una letra que le falta más. Entonces aquí tenemos vamos a ponerle una nota, control W, no es igual. Yo creo que es nada más lo que con ese, porque lo demás está sencillo. A lo mejor también le pongo multiplicación. Y bueno, igual X se multiplica a Y como resultado voy a tener un valor. En este caso me va a dar como resultado el valor 1, ¿no? Si lo voy moviendo el number slider, me estaría dando como resultado la multiplicación de estos valores. Ahora si le meto letras, también casi estoy seguro que me va a marcar en nulo, porque no lo va a entender, que está una variable X por X, X por Y, y sí, me marca nulo porque obviamente no puede multiplicar esto, porque es una letra, es un texto, no es una variable, ¿no? Si A fuera una variable, me la podría multiplicar sin problema. De igual manera aquí tenemos que es la división. Entonces también le pongo división. Y bueno, estos que son nulos los borro para que no tengan. ¿Sí? Y por ejemplo con el watch puedo ver que 1 entre 1, 41, todos entre 1, va a dar 41 todos, pero si lo voy moviendo me está arrojando diferentes resultados. Es una división que entre X entre Y, ¿no? Y es sencillo. Tenemos la suma sí funciona para diferentes cosas. Entonces, tenemos el slider, ¿okay? Y por ejemplo aquí tenemos X y Y. Entonces, y bueno, lo que hace es sumar, obviamente ningún problema, y ahora sí metemos una suma de estos valores. Lo que hace es unir las letras, una X y Y. Eso es lo que hace la suma. Y por ejemplo, ahora la suma de un string con un número. Entonces, y si se fijan, lo que hace pues es justamente eso, es unirme los dos valores. Me une el 5 y cosa, porque no puede hacer una suma aritmética, pero sí puede hacer una suma de elementos. Entonces tenemos eso, y bueno, tenemos estos valores, que es prácticamente lo que nos van a estar arrojando, van a ser condicionantes, en este caso el valor de sí o no. Estos los vamos a estar utilizando mucho cuando empecemos a querer filtrar elementos. En este caso vamos a meter, y por ejemplo ahí me está diciendo que 47 es menor que 51.5, y eso es verdadero, porque en este caso sí cumple, pero si lo subo el valor de X, pues ya no cumple. De igual manera, menor o igual, ¿sí?
Si se fijan, ahora es falso. Sigue siendo falso, pero si pongo 57 con 57, me dice que es verdadero. Y si pongo 57 con 57, me sigue diciendo que es falso, porque obviamente 57 no es menor que 57. Y 58 a ser verdadero. Y bueno, este nodo, en particular este nodo para mí, es uno de los más utilizados a la hora de evaluación, ya que me permite hacer un filtro en los elementos. Por ejemplo, ese lo utilizo tanto con letras como con números. Entonces ahí me dice que es verdadero, me dice que es falso. De igualdad. Este valor es igual a este. Me está diciendo que sí o que no. Tenemos ahora el mayor. Mayor que es de igual manera lo mismo. Tenemos más menos C y mayor igual que, también como resultado nos está arrojando este valor. Tenemos ahora estos últimos tres que casi, bueno, cuatro que casi yo no utilizo. Para esto, déjenme pongo el watch en estos valores y ahorita nos vamos a Dino Library, diccionario. Okay. Dentro de mi diccionario, vamos a ver. Y bueno, está en Core porque es la versión vieja, entonces está en Core y está en operadores o en Math. En Math, color, población, acción, corta, poco es, operación, lógica, poco, temática, acción, deberían estar manual, send, scripting, book, play, and operate. Ok, aquí están operate. Entonces, por ejemplo, son estos, ¿no? Porcentaje, que significa jerarquía, ¿no? Jerarquía, operador y acción. Ok, este es de divisibilidad. Entonces, X es divisible por Y. Y en este caso te dice que si es divisible, entonces te arroja el número en el que es divisible. En este caso, vamos a ver, vamos a meter este ejemplo, que es este. Y, a ver, y aquí me dice que pues, es divisible, en este caso me está arrojando el valor máximo. Sí, 10, sin divisibilidad me dice que es 0, porque si divido el 5 entre el 10, no existe ningún valor. 5 y 5 es 10. Si le pongo 11, me va a salir 1. Si le pongo 12, me va a salir 2. Entonces, me da el valor residual de su divisibilidad. ¿Sí? Creo que puede utilizar, pero en realidad no me ha tocado todavía ningún script el cual lo requiera. A lo mejor en su futuro puede existir.